Son las 3:06, 2:06 en las Islas Canarias. Regresamos después de las noticias. En esta segunda parte tenemos un montón de temas para contaros. Hay algunas de las secciones habituales. A lo mejor entra una historia. Estamos retomando historias de imaginación y terror, dramatizaciones que nos gusta mucho hacer. Seguramente esta noche os contamos alguna y os vamos a presentar una piedra que dicen que es mágica. Negra la tenemos aquí y ya os contaremos. 900-137-137 es nuestro teléfono por si queréis preguntar a nuestro invitado. Y José Antonio, te digo que seas breve, trato de centrarte un poquito. Formas de trabajar las piedras. Cuando te llega una piedra, ¿qué hay que hacer con ella para que ya te das cuenta que es mágica? Lo primero que hay que hacer es limpiarla. ¿Cómo se limpia? Yo normalmente suelo usar sal. Sal, o se puede limpiar enterrándola en tierra. Se puede limpiar con incienso, con un sahumerio. Por ejemplo, quemas salvia o mirra o eso y la pones a sahumar, o sea, a pasar por el humo. Se puede limpiar con cuencos tibetanos o campanas tibetanas. O también se puede limpiar con Reiki, con la energía, que no es Reiki, es la energía que desprenden nuestras manos de todo el mundo. Todos tenemos esa capacidad innata. Ya. Otra cosa es que no la hayamos desarrollado. La forma más sencilla, más fácil, hay es gente meterla que dice en sal. Meterla en sal. Yo la meto en sal. Por ejemplo, esta piedra no hace falta limpiarla. O sea, igual que las piedras de alta frecuencia o de alta vibración, las que se llaman de la nueva era, luego hablaremos de ellas, normalmente tienen una vibración tal que cuando entran en contacto con una energía disonante la pulen, o sea, la chamuscan. No hace falta limpiarlas a ellas. O sea, porque ellas nos limpian a nosotros. Pero normalmente un cuarzo, cualquier amatista, conviene limpiarlas, porque cuando entran en contacto con cualquier persona siempre van a sacarle conflictos, miedos, bloqueos, historias. Hablas de las piedras como si fueran inteligentes. Es que son inteligentes. Lo que pasa que no seamos tan prepotentes y soberbios de creer que solo somos inteligentes nosotros. Ya, déjalo ahí y luego seguimos. Diferentes tipos, bueno, lo has trabajado, lo pones en sal y luego ya ¿cómo haces? Ya después teóricamente está limpio. Lo aclaro, porque una cuestión, tú no sé si te has fijado y los oyentes lo pueden también revisar así. Cuando vamos a la playa y estamos metidos mucho tiempo en el agua, ¿cómo llegamos a casa? Agotados. Pero si no quieres agotarte estando en la playa, después de que salgas del mar, pégate una ducha con agua dulce para parar la descarga, que sacarte las energías, la sal te descarga de energía. Entonces, cuando tú después de salir te pegas una ducha con agua dulce, paras esa pérdida de energía. Y con las piedras las metes, por ejemplo, de hoy para mañana. Digo sal, no agua con sal, porque hay piedras que no se... Por ejemplo, tú metes una selenita en agua y, bueno, prepárate a hacer escayola al día siguiente. O sea, porque hay piedras que son hidrófugas, o sea, huyen del agua. Una crisocola, una malaquita porosa. Hay distintos minerales que pueden tener poros, se pueden hidratar y se pueden dañar o se pueden transmutar, porque entre una crisocola, una azurita y una malaquita es más o menos el mismo mineral con óxido de cobre, con unas composiciones y más o menos hidratadas. De hecho, ha habido piedras que si están en contacto con agua o con humedad se cambian de color o se cambian de, digamos, de la estructura externa. Y en cambio, cuando los lavas debajo del grifo, después de tenerlas en la sal, paras esa sangría, limpias de sal que no le quede por ninguna esquina ni por ningún recoveco, y luego las pones a cargar al sol o a la luna, dependiendo. Los colores fríos conviene con la luna, los colores calientes o cálidos con el sol. Y si no, la intención tuya es la que va a preconizar si lo pongo al sol o la luna, según lo que busques. Si es para un desarreglo, por ejemplo, femenino, hormonal, pues si tú pones una piedra luna a cargar con la luna, pues va a tener una potencia mucho más afín al cuerpo y a la frecuencia energética y vibratoria de la mujer. Vale, para ahí un segundito. Hay una segunda introducción que nos va a dar algunos datos de para qué sirven ciertas piedras que quiero que nos cuentes esta noche. La propia naturaleza se ha encargado de crear diferentes tipos de piedras, de minerales.
Y según el antiguo saber popular, todas han tenido un uso específico. El topacio, por ejemplo, es un cristal delicado y empático que dirige la energía donde más se necesita. Ha sido conocida tradicionalmente como piedra de amor y buena suerte, trayendo el logro de los objetivos. Presenta distintos colores: dorado, amarillo, marrón, azul o verde. Los cristales de color blanco o azul claro son una ayuda para el desarrollo de una alta conciencia interior, excelente para meditar y sintonizar con tu yo superior. La negatividad no sobrevive alrededor del alegre topacio. Promueve la honestidad, la autorrealización y el autocontrol. Durante la Edad Media, en las epidemias de peste, el topacio se utilizó para tratar las llagas causadas por la enfermedad. Santa Hildegarda, la mística del siglo XII, abadesa de Bingen, afirmaba que el topacio curaba la disminución de la vista. Esta gema, al crear ligereza de espíritu y llevar la esperanza, tiene la facultad de suavizar los bordes afilados de la personalidad. De esta piedra emana una gran fuerza amorosa. Es solo un ejemplo. Hay muchas más piedras mágicas que nos pueden ayudar en nuestra vida. Nuestro invitado nos cuenta. Aquí hemos dado algunos ejemplos de algunas piedras. ¿Cuáles son más poderosas? ¿Los cristales o las piedras? Aunque los cristales son piedras, pero... No, vamos a ver. Tú, por ejemplo, cuando tienes una rubelita, que es una turmalina rosa, la puedes tener en piedra pétrea o la puedes tener en cristal. ¿Qué pasa? Cuando es cristal, hecha cristal, es como una energía más sutil. Más sutil. O sea, te coge a niveles más sutiles, más imperceptibles, sobre todo al ojo humano. Cuanto más pétrea sea, más cercana al plano terrestre, a la dimensión en la que nos envolvemos, y más cercana a los órganos físicos. Cuando usamos... lo bueno que tiene, por ejemplo, que no se ha comentado en la introducción, que por eso el topacio es una de las piedras más fuertes que tiene, es que tiene estrías. Hay solo 4 o 5 piedras: la cianita, la turmalina, la cuncita, el topacio. Entonces esas piedras tienen en esos mismos canales, en esos rieles, por decirlo de alguna manera, mueven la energía muy rápida y te la pueden concentrar en un punto. Entonces un cristal puede mover mucha energía, sobre todo cuando son con estas estrías, y una piedra te puede dar mucha fuerza. Ya, déjame que te pregunte. Hablas igual que en esta introducción de que esas piedras sirven para quitar los malos rollos, etcétera, etcétera. ¿Eso está comprobado o es una mamonada de la nueva era que se han inventado unos cuantos cachondos para aprovecharse de los demás? Es que hay mucho jeta, hay mucho chorizo, más que hay mucha carnicería, ¿eh? Sí. O sea, yo siempre lo he dicho. O sea, lo que, pues, como dice Alex Rovira, creamos lo que creemos. O sea, entonces, si tú crees... y si alguien te dice eso es por sugestión, si eso te mejora, pues bendita sugestión. Yeah. Pero hay aparatos que miden la intensidad de energía, y si no, hay una cuestión que yo siempre he dicho: si tú coges estroncio, radio, cobalto, plutonio, todo eso, ¿qué pasa? ¿Qué energía emite? Yeah. Pues lo mismo, que hay piedras que emiten una energía que interactúa con tu cuerpo de una forma, hay otras energías que interactúan de otra forma. Que sea positivo o negativo, para mí es tan positivo y tan negativo, digamos, porque esos son otros de los conceptos. Una radiación bien utilizada es útil, mal utilizada es mala. Ya.
Hablemos de las piedras esas de la nueva era que decías. Y utilizas, yo creo que yo soy un apasionado de las piedras. Voy por el campo y voy cogiendo piedras. Tengo mi casa llena, ya no cogen más piedras, me echan de casa. Cada viaje me traigo de diferentes lugares. Hablemos un poco de esas de la nueva era. Y te decía que muchas de las que tú nombras las desconozco. Ha nombrado 4 o 5 que no tengo ni idea de cuáles son. Sí, ¿De dónde le sacas esos nombres? Por ejemplo, la petalita. ¿Eso qué es? Es una. Fíjate tú que le llaman la piedra ángel. Petalita. Sí, igual que la fenacita, o sea, hay muchas. Muchas, por ejemplo, la cuncita, eso es porque un alemán, Kunz, fue el que primero la describió, entonces suelen quedarles el apellido de los descubridores. Entonces, por eso te digo que algunas pueden venir de los que la detallaron. Por ejemplo, hay la serafinita, esa viene del lago Baikal, de Rusia. Tú sabes que ese lago es un centro de energía muy, muy fuerte. Uh-huh. Entonces, tienen la impronta, digamos, también de la tierra de donde salen, que esa es otra cosa. Y están saliendo el cuarzo espíritu o la amatista espíritu, ha salido hace muy pocos años. Tenemos la cianita, la vara, digamos, típica azul de la cianita, pero está saliendo la cianita cristal, la cianita transparente, hay cianitas naranjas y cianitas negras. ¿Todos son cristales? Unos son más pétreos que otros, o sea, normalmente son cristales, pero unos tienen más condensada las partículas, son más pétreos. Por ejemplo, la cianita negra o la cianita azul, y la que es cristalina es más etérea, más sutil, entonces llega a niveles o a frecuencias más altas. Pues lo que te decía, la petalita se le suele denominar la piedra ángel porque nos ayuda y nos facilita subir nuestra conciencia o frecuencia, porque estamos, los oyentes que nos están escuchando, es porque han puesto en el dial una frecuencia, unos números que coinciden con la emisión de Radio Nacional de España. Radio Nacional de España. Si queremos escuchar un programa o un tema, tendremos que frecuenciarlo. Si no estamos en su frecuencia, no lo oiremos. Y con lo mismo que nos están escuchando ahora, pues lo mismo con las piedras. Yo siempre he dicho que el truco está en abrirte. Bueno, hay una cuestión que yo lo leí hace un tiempo, una vez, y estoy totalmente de acuerdo con ello. Si no quieres cambiar, no andes entre cristales, porque vas a cambiar. Y por ejemplo, ¿tan efectivos son? Sí. Y por ejemplo, con esta piedra, con la Stargate, una de las cosas que no soy yo el que te lo dice, sino mucha gente, muchos de tus oyentes que podrían llamar y decirte porque la están experimentando, porque yo le he regalado a unas cuantas personas, a más de 50, o no sé exactamente el número, pero unas cuantas, unos trozos para que la probasen. Porque yo puedo soltarte cada milonga, me puedo inventar lo que quiera, pero si tú lo experimentas, ya esa es tu verdad. Ya. Eso es tu experiencia. Y una de las cosas que te ayuda a hacer esta piedra es cambiar la frecuencia de vibración tuya, positivizarla, equilibrarte, y una vez que tú vibras en positivo, una de las cosas que no es compatible es las preocupaciones, porque la preocupación es una frecuencia o una nota desarmónica o negativa. Si tú estás vibrando en armonía y en equilibrio, cada vez estarás menos compatible, porque es una cuestión fisiológica. Nuestro cerebro no puede estar triste y alegre a la vez. O estás triste o estás alegre, pero las dos cosas a la vez no se puede. Y con la preocupación estamos, digamos, cargándola demasiado en nuestra vida cotidiana, en vez de sacar y disfrutar otras experiencias, otras sensaciones. Y una de las cosas que te hace esta piedra es vivir el presente. Espera un segundito. 3:20, 2:20 en las Islas Canarias, 900-137-137, por si queréis intervenir esta noche con nosotros. Esto es Radio Nacional de España. Espacio en Blanco. Un viaje al mundo de lo desconocido. Vamos a contaros ahora. Decía José Antonio que quiero que me cuente la historia de la piedra negra. Stargate, esta piedra negra que tenemos aquí, ¿dónde surge el nombre de Stargate? Yo la compré con ese nombre.
Stargate no significa piedra negra, es la es piedra de las estrellas. Yeah. O puerta de las estrellas. Y luego lo curioso, que yo, por ejemplo, cuando hago pues, un taller o se lo enseño a la gente, que mira, fue una pena porque tenían en el hotel alguno que podía habértelo traído, porque además hoy he comprado otros 2. Uso unos cuencos estelares tibetanos. Son unos cuencos antiguos y el nombre estelar, ¿qué quiere decir? Cuencos de las estrellas. Uh-huh. Entonces, hay muchas causalidades o sincronicidades que vienen, digamos, simultáneas. Yo conocí casi en el mismo espacio-tiempo a la piedra y a esos cuencos. Ya. ¿De dónde viene la piedra? ¿Dónde la conseguiste? ¿En Estados Unidos? Yo la compré en Estados Unidos. ¿En qué parte? Es de la zona de Arkansas. ¿De dónde exactamente? No te lo puedo decir porque no lo sé, no he estado allí, pero viene de la zona de Arkansas. Pero es curioso porque han estado gente allí buscando en Estados Unidos y no la conocen. Ya. Tú entras en internet y no hay nada. ¿Cómo, por qué y para qué? Yo aún lo estoy descubriendo. Cuanto más la conozco, sí te puedo asegurar, sin miedo a que me tomen por loco, porque eso ya hace muchos años ya que paso yo de esas historias, de que a veces he pensado que esta piedra parece que tiene mente propia, conciencia propia, porque sabe y te capta tus frecuencias o tus intenciones. Como tú no te dejes o no te abras, ella no se mueve ni te toca un pelo. Déjame que siga un poquito. Es negra, no sé, ¿cómo se podía definir geológicamente la piedra, morfológicamente? Vamos a ver, geológicamente yo en una semana ¿qué composición o tiene? 15 días te podré dar dos o tres estudios, porque hay 2 universidades en Asturias que la van a estudiar. Me van a decir, porque tiene un metal, ¿te has fijado esas chispitas que tiene doradas? Sí. Yo las he mirado con una lupa de estas de aumento, de 20 aumentos, se ve un metal dorado, pero yo no sé si, o sea, no me atrevo a decirte si es pirita, lo que es. Entonces, esos estudios de esas universidades, y luego hay otra en Lérida que también va a hacer un estudio. Yeah. Entonces, sí te podré llamar y decir, oye, Miguel, me han dicho que tiene esto y esto. Yeah. Las piedras negras, sabes que tienen, en el transcurso de la historia, ha habido varias leyendas o varias cosas relacionadas con las piedras negras, porque de hecho el color negro es un color que es negra porque absorbe todo lo que capta, percibe, atrae toda la luz, y entonces siempre ha tenido de hecho hay muchas historias relacionadas con piedras negras. La cava. Sí, la cava, por ejemplo, que está en una de las esquinas de la Meca, que fue robada, que luego se troceó y todo eso, que si se lo dieron Abraham, los ángeles, una serie de historias. Pero hay más tradiciones de que si los monjes tibetanos, hay una serie de leyendas de piedras que tienen que ver con las rocas negras. Esta, no sé, yo no puedo decirte a ciencia cierta porque lo desconozco, por eso la van a analizar, si es un aerolito, porque meteorito sabes que tiene que ser de metal para denominarlo meteorito. Cuando es una roca, como en este caso, aunque lleva metal, sería un aerolito. Cuando es una mezcla de metal y roca, entonces lleva otro nombre, pero se asemeja más de seres, digamos, fuera del planeta, que eso es lo que yo más o menos saco esa conclusión, es de que es un meteorito o un aerolito, llamémoslo como queramos, que cayó en la Tierra no sé cuántos cientos o miles de años, que ha estado ahí quieto, pues como hablábamos antes de los cristales de Lemuria, los cuarzos que usaban en la Atlántida, cosas de esas, y ha estado ahí esperando a ser necesaria y útil. Y ahora que llegamos a una recta final, pero no de que se acabe esto, que eso es otra cosa que está muy mal entendida, sino una transformación, pues nos viene como herramienta, no como algo mágico que por llevarla no, la magia la tienes tú, ella es una herramienta. Antes de que veamos las propiedades de la piedra y cómo utilizarla, ¿no sabes si se encuentra en mitad del campo, una mina? ¿Dónde la sacan? Está bajo agua, en un lago o en un río, pero está bajo agua. Sí. Sí, porque la persona que yo se las he comprado
tuvo que comprar un equipo especial para poder meterse en el agua, porque claro, el agua está bastante fría, y más o menos por esa zona de Arkansas suele haber pues está varios parques nacionales, lagos, sí. Little Rock, hay lagos, hay zonas geológicamente muy eso. Lleva también a veces pirita calcita, lleva una serie de cristales y de eso, pues que ya ahora cuando lo estudien ya te podré decir, oye Miguel, tiene esto y esto, yeah. Y es perfectamente terráquea o terrena, cosa que a mí me da igual que sea de un sitio o de otro. Lo que sí yo he notado, he experimentado, y mucha gente igual que yo, que si yo estoy zumbado somos unos cuantos, o sea, por lo menos ya no estamos solos, de que han notado cosas similares. Entonces yo soy bastante, no escéptico ni demasiado cerebral, pero no me dejo llevar a la primera de cambio, ni incluso por mi mente, porque sabes que una de las cosas que más nos engaña es nuestra propia mente, cierto, nuestro propio ego. Entonces, si yo lo que yo pienso, tú me cuentas una percepción o que tú captas una cosa similar, otra persona y lo mismo, coincidimos varias personas que no nos conocemos, que no nos hemos condicionado, porque de hecho yo, todos los que me escribieron cuando salieron otra vez, yo les mandé su trozo de piedra y no les dije nada. Digo, toma, úsala y la semana que viene me llamas o te llamo y entonces te digo qué puedes esperar de la piedra o qué puede hacer la piedra. ¿Y por qué no me lo dices ahora? Digo, precisamente para no condicionarte. Ya, déjame que te pregunte. Una vez que tienes la piedra, ¿cómo se utiliza este tipo de piedra? ¿Qué haces con ella? En muchos de los casos, yo cuando me la has dado no quería tocarla. Tú dices, sin embargo, que es bueno que la toques. Sí. ¿No se carga con la energía de los demás? ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se...? Es más, tú ya viste que la tuya estaba pues como más sí, apagada, ¿no? Gris. Sí. Está como quien dice en stand-by. A medida que la vayas tocando, que la vayas utilizando, vayas meditando, percibiendo, canalizando la energía tuya a través de ella, se irá poniendo negra y cuanto más se use, más fuerza coge. Por ejemplo, si tú se la pones a alguien que tenga un dolor en un brazo o en un hombro, pues es muy factible, porque yo lo he visto muchas veces, que se quite el dolor o de estómago. Hay que decir que esta piedra no cura enfermedades, equilibra enfermos. Yeah. Y como la enfermedad partimos de que es un desequilibrio de energía o una o por exceso o por defecto en algunos chakras y en algunas zonas del cuerpo, eso es lo que manifiestan luego los órganos, esa carencia o exceso de agua. Yeah. Eso es como si tenemos un invernadero con un circuito cerrado de agua. Si en una zona se estanca el agua, o sea, en uno de los cuadros de las hortalizas o de las frutas que tengamos, va a estar seca, pero el anterior va a estar inundado. Entonces lo que hay que hacer es que fluya la energía Bien. Con su ritmo, con su energía. Y te digo una cosa, y eso estamos a veces poco concienciados. El cuerpo le cuesta mucho más trabajo estar enfermo que estar sano. Porque el estar enfermo, el ir contracorriente, le da mucho más trabajo al cuerpo y a la mente, sobre todo a la subconsciente, que el estar sano. La tendencia normal del cuerpo, si nos cortamos, ¿qué hace el cuerpo? Tapar la hemorragia, las plaquetas tapan y se regenera y se cura. Nos cuesta mucho menos trabajo estar bien que estar mal. Ya. Y esta piedra, José Antonio, dices que nos ayuda un poco a equilibrar esa energía, equilibrar enfermos más que enfermedades, simplemente llevándola encima, meditando con ella. Meditar es una cosa y llevarla encima es otra. Ya. O sea, porque el que lleva esto, como el que puede llevarse un llavero de un equipo de fútbol o el que lleva una medallita de no sé dónde, o sea, no funciona así normalmente. Hay que concienciar que tienes algo poderoso entre las manos. Y más que nada, aprender a escucharte y saber lo que te dice esa enfermedad a ti. Porque si escuchamos el cuerpo y sabemos interpretar las señales, lo primero que nos daremos cuenta de que el dolor no es ninguna trastada de la vida ni del cuerpo, sino un aviso de que te dice, aquí hay algo mal. Ya. ¿Y esta piedra te ayuda a eso? Te ayuda a ser consciente de
qué errores cometes o qué puedes tener ahí de trasfondo. Simplemente llevándolo encima, meditando. El truco es la conciencia, tomar conciencia. Tomar conciencia es, cogerla. Te voy a decir una cosa, y pues hay mucha... Carmen, por ejemplo, de Cádiz, pues su marido, que tenía un problema bastante serio de salud, notó bastante mejoría, pero volvemos a lo mismo. La piedra llega donde tú te abras y te dejes. Porque volvemos a lo mismo, la enfermedad no está ahí puesta por ningún ser extraño, está puesta por nuestro inconsciente. Entonces, si podemos pulir y limpiar y evacuar esas energías, podremos llegar a mejorar y a corregir muchas cosas que llamamos enfermedades. Ya. Terminamos. ¿Qué tengo que hacer con ella? Cógela, siéntela, puedes, si quieres, dormir con ella, meditar con ella, cogerla en la mano y simplemente hacer otra cosa. Y luego a veces los cambios son tan sumamente sutiles que cuesta trabajo verlos. Hay veces que los notan más los que nos rodean que nosotros mismos. Y en otras ocasiones son cambios repentinos, casi radicales, muy fuertes, y que, se ven como, pero a simple vista. Puedes tener las dos cosas. Un cambio sutil o un cambio muy rápido y muy fuerte. Y que se nota, pero lo notas desde el primer día. Depende de lo que tú te abras y de, digamos, las cortapisas o las reticencias que tengas a abrirte. Y normalmente, ¿por qué no nos abrimos? Porque no confiamos primero en nosotros y luego mucho menos en una piedra. Cierto. Déjame un segundito que vamos a probarla y ya te contaremos. Esta música galáctica nos sirve casi para despedirte, para hacer un punto y seguido, si te parece. Hay mucha gente que quiere hablar contigo por teléfono, te vas a tener que llamarlo a unos cuantos que han hecho preguntas. Si quieren preguntar y conectar contigo, ¿dónde lo pueden hacer? Pues en mi correo electrónico. Dale otra vez, si no te importa. Espasturias, es ESP y luego Asturias, espasturias, ¿sí? @Gmail o Hotmail. Porque la otra vez dimos el de Gmail y me escribieron a Hotmail. Llegó, da igual en un lado. Es Espasturias, como principio de España y Asturias. Sí. @Gmail o hotmail.com. Cualquiera de los dos. Ahí ya luego les facilito mi teléfono, porque es que dar un teléfono pues por antena. Que te escriban. Que me escriban. Y yo con gusto les aclaro, y casi todas las personas, casi todas, no todas, pero la inmensa mayoría de las personas que me escribieron buscando la piedra, la tienen. Y regalada. Gracias, eso me gusta. Gracias, José Antonio. Te veo por Cantabria, si no por Madrid. ¿Mañana vas a dar un curso aquí en dónde? En la librería Boindra. ¿A qué hora? Y por cierto, vamos a empezar a las 10:30. Es un curso de cristales. Que hay gente que no lo sabía. 10:30 de la mañana. De la mañana empezamos hasta las 7:30, 8 de la tarde. Y se van a hacer varios talleres con esta piedra, pues en Albacete, en Málaga, en Barcelona, en Lérida. Que te escriban y tú vas informando. Sí, y ya les informo yo, porque mucha gente, ¿y cómo puedo? O simplemente que se acerquen, como se han acercado hoy en la conferencia que he dado, pues a ver la piedra y a tocarla. Vale. No, vete, que no se cobra. No sabía que mañana te levantabas tan temprano. Vete corriendo. Gracias por haber estado. Te veo prontito por aquí, ¿vale? Hasta el próximo día. Hasta luego. 3:35, 2:35 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. Un compañero, Vicente Casaña, está empeñado en que tengamos suerte y nos dan unos cuantos consejos. Atentos, os puede servir de mucho, tanto como la piedra, seguro. El año pasado nos embarcamos en una aventura que era tratar de llevaros algunas claves para atraer la suerte junto a nuestro compañero y amigo Vicente Casaña. Este año 2010 queremos seguir con ello. Buenas noches, Vicente. Muy buenas noches, Miguel. Estoy mirando el libro, qué bonito, parece ¿verdad? Ha escrito un libro, se llama Tu suerte, el secreto para conseguirla, editado por Espasa.
y sobre todo una serie de claves bastante sencillas para llegar a conseguir la suerte. Hemos hablado muchas veces de ello. No son, ¿cómo decirlo? Bueno, no voy a decir la palabrota. Esas cosas de la nueva era que dicen, las cosas son bonitas, qué bonita la vida, jajajaja, y todo surge, sino hay que currárselo, venimos diciendo en esta sección, ¿verdad? Sí, un manual de trabajo. Para eso se trata. Y dices algunas frases que a mí me encantan. Ningún hombre es libre si no es maestro de sí mismo, decía Epícteto. Y el universo, comienzas este 5º capítulo, reconocimiento, que es lo que vamos a hablar hoy, esta noche. El universo te envía constantes señales para guiarte, ayudarte y mejorar tu suerte. Lo único que debes hacer es mantener una actitud abierta para poder reconocerlas. Reconocimiento sería otro de los ingredientes para buscar esa suerte. Sí, hablábamos, Miguel, de que hay como 7 pilares básicos, ¿no?, para alcanzar la suerte o para que brille esa suerte que todos tenemos, cada uno de una manera, y el reconocimiento sin duda es una de ellas. Pero además es que la naturaleza nos ha dotado de muy finos instrumentos para poder tener ese reconocimiento, ¿no?, de cuando la suerte... El universo siempre nos está dando pistas que nos conducen... Siempre nos está... Siempre. Si no las vemos es porque estamos ciegos. Sí, esa es la jugada. O porque tenemos dormidos esos instintos finísimos que tenemos. Ten en cuenta que nosotros, aunque estemos construyendo radares, cohetes que van a la luna, hagamos lo que hagamos, el instrumento más perfecto de medición, de captación, el más sensible es el ser humano, con muchísima diferencia. Nuestros antepasados, por ejemplo, tenían los instintos mucho más despiertos, captaban muchos más matices de verde de los que nosotros captamos, etcétera. ¿Qué quiere decir? Que hay mucho que estamos durmiendo de nosotros. Pero si vamos estando alertas, entonces esos instintos vuelven a despertarse y vuelves a estar como más capacitado, no solo para captar lo que te llega, sino para entender qué es lo que eso significa. ¿Cómo también, se hace eso? Es decir, yo últimamente, no es un ejemplo mío, ¿no? Me pongo como... O sea, no me está pasando a mí, me pongo como ejemplo. Yo últimamente no me entero de las señales. Otras veces sí ha habido aparentes casualidades que me he dado cuenta que eran señales, pero ahora no. ¿Cómo, por qué y cómo lo despierto? ¿Qué hago? Primero, parar y reconectar con uno mismo. Muchas veces lo que haces es levantarte y vas con las orejeras puestas porque tienes tanta prisa, tienes tantos objetivos, tienes tantas cosas que te preocupan que no te dejan ni ocuparte de lo que es vital. No, vamos a parar, vamos a pensar, vamos a levantarnos y vamos a respirar, porque ya el solo hecho de levantarnos, de poder respirar, de ver el sol, es una auténtica maravilla, ¿no? Y entonces, si empezamos por lo más sencillo, que es hacer caso a nuestro cuerpo, que es un instrumento sumamente fino de sensibilidad y de captación de todo cuanto nos rodea, energías psíquicas, físicas, atmosféricas, etcétera, empezaremos a estar cada vez más despiertos, en lugar de adormecer o atontecer. Muchas veces el universo nos pasa mensajes a través de un contacto con un amigo, una película que hemos visto, algo casual, un programa de radio, y a lo mejor pues vamos tan agobiados con otras historias que dejamos eso aparcado y no le hacemos caso. O sea, lo que hay que hacer es no abarcar tanto ni recibir tantos estímulos, sino seleccionar más el tipo de estímulos que recibimos y aprovecharlos mejor. Muchas veces vale más leer un libro y sacarle el jugo que leer 30. Es decir, que siempre vamos a tener esas señales que nos van a ayudar a seguir adelante, ¿no? Siempre. Esas señales están ahí, se están dando desde el mismo momento en que nos despertamos, desde que nos despertamos hasta que nos vamos a dormir, están constantemente, incluso los sueños también son señales importantísimas. O sea que reconocimiento, ¿en qué consiste? En estar abiertos, en no prejuzgar, tener una actitud muy infantil donde todo te puede impactar y saber cómo lo recibes y qué representa eso para ti, ¿no? Fundamentalmente esa es la clave del reconocimiento. Déjame, iba a leer una especie de pequeño cuento que tienes aquí que me encanta. Un hombre feo, muy feo, añado yo, iba por el desierto y se encontró con un espejo maravilloso en la arena. Nunca en su vida había visto un espejo. Se agachó, lo cogió y al verse reflejado en él, lo volvió a tirar al suelo diciendo: no me extraña que lo hayan tirado. Se estaba viendo él y no se reconocía. Y lamentablemente esto nos pasa mucho a todos, ¿no? Esto es, una metáfora de lo que nos pasa en muchísimas ocasiones, que hay algo que se nos pone ahí enfrente para que veamos muy claramente, leamos muy claramente nuestra vida y no sabemos leer esos acontecimientos. Pero esto también pasa muchas veces cuando desvirtuamos nuestro propio yo. Y este es un peligro, el mirar de reojo
la suerte de los demás, mirar de reojo lo que tiene el vecino, lo que ha conseguido el vecino. Y cuidado, porque esto es muy peligroso cuando nos fijamos además en personajes de la televisión que son famosos por una cosa o por otra. ¿Y por qué no seré yo el afortunado? Y este tipo de cosas que se suelen hacer, esas comparaciones, que lo único que hacen es a uno es robarle su propio yo y al final no es nadie, pierde absolutamente la identidad. No es lo mismo tener un ídolo que te pueda inspirar, que te pueda suponer una chispa de algo, puedes leer una biografía o puedes ver a alguien que te represente algo que te diga, ah, esto me vale, que envidiar la suerte de otro, porque entonces no es la tuya y cada uno tiene su propia suerte. Terminando casi, si aprendes a reconocer las señales que te envía el universo, tu suerte se expandirá y tendrás cada vez mayor acierto en todas las acciones de tu vida. Cuando lo empiezas a reconocer, es verdad, se va expandiendo. Claro, es que es algo que se multiplica, ¿no? Porque entonces es como un instrumento. Si tú no lo afinas, va a sonar fatal, pero no puedes hacer música con ese instrumento. Si tu cuerpo lo vas afinando, tus instintos los vas afinando, empiezas a sonar con una melodía absolutamente armoniosa y acompasada con el universo. Es así de fácil. Así. Hay que ponerse a ello. Hay que ensayar todos los días, con alegría. Vicente, un placer. Vamos a seguir adelante. La semana que viene hablaremos de... Espera que vea el capítulo. La respuesta. Si hay alguien que quiera mientras tanto reconectar contigo, ¿dónde puede hacerlo? Pues puede entrar a www.buenosaugurios.com, Buenos Augurios todo seguido, y ahí en la web puede ver nuestras cosas, las cartas astrales que hacemos, absolutamente todo. No te he dicho que no te he presentado diciendo que eras director de la revista Tu Suerte, entre otras muchas cosas. No hace falta decir nada, Miguel. Gracias. Estamos aquí para la gente, estamos encantados. Gracias, te veo la semana que viene. Gracias a ti. Abre tus sentidos. Un nuevo universo de respuestas te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. El misterio continúa. Dos y 43 en las Islas Canarias. Seguimos adelante en directo en Radio Nacional de España, en esta parte más de autoayuda del Espacio en Blanco. La siguiente es una historia de imaginación y terror, una dramatización que realizamos y que nos lleva al mundo del futuro. Ojalá no sea así, pero escuchar lo que nos cuentan. Noticias en el otoño de 1992. El agujero de ozono en la Antártida es este año 15 veces más grande que el año pasado. Su crecimiento es imparable. Los efectos de la radiación ultravioleta en el planeta, sin la protección de la capa de ozono, ya empiezan a aparecer. Subirá el nivel del mar y ciudades enteras desaparecerán bajo las aguas. Subirá el nivel del mar y ciudades enteras desaparecerán bajo las aguas. Habrá un gran incremento en las enfermedades de la piel y los ojos. Habrá un gran incremento en las enfermedades de la piel y los ojos. Animales y plantas sufrirán cambios genéticos que darán lugar al nacimiento. Animales y plantas sufrirán cambios genéticos que darán lugar al nacimiento de individuos monstruosos. El ser humano no podrá escapar de estas metamorfosis. El ser humano, como animal que es, no podrá escapar de estas metamorfosis. Vaya, es una niña. Doctor, dígame, ¿cómo es? Parece sana y fuerte. Sí, pero ¿cómo es? Doctor, ¿cómo es mi hija? Es una preciosa niña, bicéfala. Te escribo esta carta porque para cuando tú puedas leerla, yo ya habré muerto. Mi generación, la segunda generación de mutantes,
Morimos todos antes de cumplir los 30 años. Has de saber cuál es el mundo al que has venido y lo que te espera. Por eso te escribo, porque es mi obligación advertirte de los peligros que te rodean y darte algunos consejos para que en lo posible alcances en tu vida un mínimo de felicidad a la que todos los humanos tenemos derecho. Pero la generación de tus abuelos cometió el gran error. Envenenó a la naturaleza hasta el punto de cambiarla. Muchos murieron. Los que lograron sobrevivir tuvieron que refugiarse en el subsuelo, dando lugar a la civilización subterránea que tú vas a conocer. Mis padres, la primera generación de mutantes, sufrieron toda su vida grandes llagas en la piel. Su aspecto era muy parecido al de los humanos primigenios, los autores de la gran catástrofe. Solo sus ojos eran diferentes. Ojos rojos, como los míos y los tuyos. No azules, ni verdes, ni marrones, como los de los abuelos. Está terminantemente prohibido salir a la superficie. Es una medida de seguridad. La radiación te mataría en unas horas. El mundo exterior está mutando también y no se sabe qué aspecto tiene en la actualidad. Los científicos han pronosticado que la 8ª generación podrá abandonar las cuevas y volver al aire libre sin peligro. Es obligación de todos seguir reproduciéndonos. Para ello, habrás de unirte a un varón de tu misma generación que sea fuerte, tenga el aspecto que tenga. También es obligatorio seguir transmitiendo a las generaciones sucesivas la historia de los abuelos y sus errores, para que la gran catástrofe no pueda volver a repetirse. Querida hija mía, tienes derecho a vivir. Vive, pues. Y no olvides nunca a tu madre, que hubo de sufrir grandes dolores para que tú vinieses al mundo. Te quiere mucho, mamá. Segunda ciudad subterránea, 25 de junio del año 2075. Avatar, la última película de James Cameron, sigue arrasando en las taquillas de todo el mundo. Señoras y señores, ya no están en Kansas, están en Pandora. Deberíais veros la cara. Existe una población de indígenas llamados Na'vi. Son muy difíciles de matar. Una aventura épica que tiene como protagonista Jake Sully, un marine prisionero en una silla de ruedas que es reclutado para una misión especial. Me hice marine por las duras condiciones. Me dije a mí mismo que podría superar cualquier prueba. Lo único que quería era una causa por la que valiera la pena luchar. Su grupo es enviado al planeta Pandora, donde se extrae un mineral que podría resolver la crisis energética de la Tierra. Sin embargo, dado que la atmósfera es letal para los humanos, se crean los llamados avatares, mezcla de información genética de humanos y habitantes de Pandora. La idea es guiar unos cuerpos controlados a distancia llamados avatares. Están creados a partir de ADN humano, mezclado con el ADN de los indígenas. Un marine en un cuerpo de avatar. ¡Qué mezcla más potente! Consígueme lo que necesito y me ocuparé de que vuelvas a tener piernas. Piernas de verdad. Desde luego, señor. ¿Es igual que tú? Este es tu avatar. Tú relájate y deja la mente en blanco. No te resultará difícil. Todo cambia cuando Jake conoce a Neytiri, una bella Na'vi que le salva la vida. Jake es muy
sencillo. Quiero que los conozcas desde dentro, que te ganes su confianza. No debes estar aquí. Vuelve. Todo esto es culpa tuya. Necesito tu ayuda. El bosque, ¿verdad? ¿Has olvidado para qué equipo juegas? Los fuertes se aprovechan de los débiles y nadie mueve ni un dedo. Tienes una hora. ¿Sabías que esto pasaría? Todo ha cambiado. Jake, esto es una locura. Quaritch manda y no hay quien lo detenga. Vamos a combatir naves blindadas con arcos y flechas. Tendremos que impedírselo. Van a mandarnos un mensaje, que pueden apoderarse de todo. Pero nosotros vamos a mandarles otro. ¡Que esta es nuestra tierra! Y por hoy terminamos, 3:57, 2:57 en las Islas Canarias. Ha sido un placer estar juntos. Mañana más, habrá 2 nuevas horas en la segunda edición del Espacio en Blanco. Y había 5 premios que han sido para Ramón Durillo Aguilar de Jaén, Antonio Martínez Ruiz de Murcia, María Jesús Vega Pereira de La Palma, la isla de La Palma, Paco Benítez de Soria y Alba Sánchez de Lugo. Ponernos en contacto con nosotros y os mandaremos ese regalo de esta noche. Las gracias a todos por las llamadas. Seguir si queréis participando. Hay muchos más premios aquí esperando. Disfrutar del fin de semana y nos vemos mañana. Guardarnos un ratito. Hay un viaje apasionante que vamos a hacer a algunos de los lugares más misteriosos con un invitado especial y no gustemos aquí en el Espacio en Blanco. Programa especial del Espacio en Blanco en medio de este tiempo de Navidades. Y a punto de finalizar un nuevo año, no vamos a hablaros de temas navideños al uso. No. Queremos apartarnos de todos esos tópicos y entrar un poco más en la realidad oculta de nuestro mundo. Y en este día, casi al final de año, es un buen momento para saber más de los dueños del mundo. Ese será nuestro primer tema con un invitado de superlujo. Pedro Baños, militar español, coronel del Ejército de Tierra, especialista en geoestrategia, defensa, seguridad, terrorismo e inteligencia. En su compañía iremos al descubrimiento de secretos guardados que afectan y mucho a nuestro mundo, a nuestro presente y futuro. Seguiremos con un asunto que ha vuelto a estar de actualidad: las mutilaciones de ganado. Junto a nuestra compañera Lourdes Gómez, pasaremos revista a los últimos casos con informaciones de interés. Y para terminar, más invitados especiales. Nos hablarán de árboles genealógicos y relaciones de familia. Sorprendente, ya veréis. Estas son las intenciones de esta noche especial. Solo deseamos que disfrutes de este tiempo dentro de nuestro Espacio en Blanco. Esas son las intenciones, temas de actualidad e invitados de lujo para este programa especial a punto de finalizar este año 2018, como siempre con la recomendación de que no os lo perdáis. Y para comenzar recibimos al coronel Pedro Baños,
trae respuestas únicas a temas de candente actualidad que os vamos a ofrecer tras esa introducción que ya ponen nuestros compañeros. Comienza nuestro primer tema, los dueños del mundo, con uno de los mayores expertos en el campo de la inteligencia y geoestrategia militar. El coronel Pedro Baños. Y con él os dejamos en los próximos minutos para sorprendernos con algunas verdades ocultas a la opinión pública. Es que cualquier cosa que pase incluso en la otra esquina del mundo nos afecta y de modo inmediato, y además absolutamente a todos. Con lo cual yo creo que el éxito se debe sobre todo al interés de la ciudadanía por esos temas que hasta ahora estaban muy alejados de ellos, quedaban en un círculo académico, un círculo, digamos, de gente muy ilustrada, y que yo precisamente el objetivo que me marqué es de popularizarlo, de democratizar estos temas que se quedaban muy alejados de la ciudadanía y acercárselos para que los puedan comprender y que de verdad se interesen todavía incluso más por lo que pasa en todo el planeta. Te doy las gracias por ello, porque era necesario. Has escrito un segundo libro, no sé si es el segundo que escribes, que se llama El dominio mundial, al menos en este tipo de cosas, y acaba de salir ya segunda edición. Sí, ya están imprimiendo la tercera. Afortunadamente también ha sido una gran sorpresa. Es cierto que es un libro muy asequible, porque además, si el otro ya lo era, el primero, el Así se domina el mundo, en este el editor ha hecho un esfuerzo añadido y hemos incluido 100 gráficos que además son muy ilustrativos por sí mismos. Casi solamente con ver el gráfico y la leyenda que acompaña al gráfico ya se entiende todo lo que está pasando en el mundo y lo que nos puede venir encima, que hay temas complejísimos. Ya, preparados, a veces contamos cosas aquí de miedo, pero la realidad que nos circunda es tremenda. Antes de empezar, ¿qué es la geopolítica? Yo me acuerdo que la estudiaba, pero ¿qué definición le puedes dar? Cuando se inician estos estudios, estamos hablando de finales del siglo XIX, la geopolítica era la relación entre la política y la geografía, básicamente, se podría así definir para que lo entienda todo el mundo. Pero hoy en día es que sería con esa G pequeña pasado a una G grande, y estamos hablando sobre todo del geopoder, estamos hablando de qué estrategias se emplean para intentar dominar el mundo. Hoy en día se emplea pues a través de la economía, de la manipulación mediática, la guerra psicológica, los servicios de inteligencia, y esa es la verdadera geopolítica actual. Pues junto a Pedro Baños vamos a tratar de alguna manera dar datos de quién domina el mundo. ¿Hay familias que dominan el mundo? Cuando hablas de conspiranoicos o de conspiraciones, dicen que hay unas cuantas familias que son las que están controlando todo, que se reúnen por las noches y dicen aquí vamos a hacer esto, una guerra aquí, vamos a cargarnos esto, vamos a comprar el petróleo. ¿Hay familias que dominan el mundo? Además de los estados, que son todavía los grandes dominadores, digamos que el sistema westfaliano no ha desaparecido, ni mucho menos, pero también es verdad que existen grupos de poder, existen familias relacionadas con la economía, que al final es la que dirige la batuta mundial, que efectivamente tiene un gran poder. Estamos hablando, en el primer libro ya que lo comentaba, estaremos hablando de los Rothschild. Aproximadamente se entiende que hay unas 200 personas que nadie sabe ni siquiera dónde están, porque el verdadero poder nunca figura, nunca le conocemos, no aparece en ningún medio de comunicación. Pero también, y ahora que estaba muy de moda el tema de Arabia Saudí, es que la familia Saud, la casa Saud, también es una familia riquísima, no solamente Arabia Saudí como país, como fondo soberano, sino también el clan Saud es probablemente la segunda o la tercera familia más poderosa económicamente del mundo. Y claro, tiene su poder y controla todo lo que en la sombra. Claro, hay que pensar que el dinero lo compra todo, compra bienes, servicios y voluntades, y se compran muchas voluntades. Ya. No te voy a preguntar por el periodista y esa extraña cosa que ha ocurrido. Hay unas cuantas frases que dices en tu libro que son tremendas. El que tiene el poder es el que tiene razón, y el que es débil a duras penas puede evitar estar equivocado. Así funciona nuestro mundo, el que tiene el poder es el que... Pues lamentablemente tenemos el caso ahora de lo que está pasando con Gibraltar. ¿Qué está pasando con Gibraltar? Ahora mismo las noticias que tenemos es que efectivamente la señora Theresa May ha dicho que de negociar en absoluto con España, ni siquiera una cosoberanía, porque tiene el poder, porque es un país poderoso, y no solamente es que sea un país poderoso, tiene mucha influencia dentro de la Unión Europea a través de los países anglófilos de la Unión Europea, y además sobre todo tiene a su primo mayor, Estados Unidos, detrás.
y frente a ellos nosotros pues somos el débil que nos queda muchas veces, que nos condicionen precisamente con esa fortaleza que tienen los demás. Vamos un poquito atrás. ¿Esas familias que controlan el mundo, esos grupos de poder, tienen algo que ver con Bilderberg, con la trilateral y esos organismos oscuros que de repente se reúnen cada año en un sitio y parece que los periodistas no pueden entrar? Claro, si vemos efectivamente estos grandes grupos y vemos que hay personas o familias que están en varios de ellos. Ahí empezamos a hablar un poco ya del poder. Un caso muy conocido es el de George Soros. George Soros efectivamente está en el Club Bilderberg, está en la trilateral, que es el Club Bilderberg ampliado a Asia, y efectivamente tiene el poder. Pero una vez más, probablemente por encima de él hay alguien que le controle a su vez. Porque yo pongo el ejemplo de la pirámide. Nosotros conocemos la base de esa pirámide, de ese poder que significa esa pirámide, pero el que lo tiene verdaderamente está en la cúspide, en el vértice, y ese está en la sombra, ese no aparece en ningún sitio, y es el que maneja los hilos de los demás. ¿Me dejas que sea un poco conspiranoico? Hablan de que esas familias estaban emparentadas o hicieron un pacto con Satán, con el diablo, con no sé con quién extraña entidad, y siguen controlando el mundo desde esa oscuridad y desde esa tiniebla. Cualquier cosa. Hay que pensar que muchas veces que estos grupos satánicos son las personas, no son personas humildes, no son personas sencillas, son personas de mucho poder, que cuando ya probablemente tienen todo el poder terrenal, están buscando, aspirando a algo más. Porque la historia los demuestra que la ambición del ser humano por controlar al prójimo es inagotable. Como hay personas que tienen fortunas, que tienen aviones, jets privados de miles de millones, yates exactamente igual de miles de millones, y cómo es posible que a pesar de todo sigan intentando aspirar a más, aspirar a mayor control, a ejercer mayor control sobre el prójimo. Eso simplemente es la ambición humana, lo que yo ponía en el primer libro, los pecados capitales del hombre que al final nos dominan y que también repercuten incluso en la geopolítica. En tu libro hay un montón de datos que das. A mí hay algo que me llama mucho la atención que tiene que ver con la economía. Las agencias de calificación. Tú las pones de descalificación. Hay agencias que son capaces de tirar por tierra una empresa, incluso un país. Bueno, lo vivimos aquí con esa crisis que hemos pasado, ¿no? Con las famosas hipotecas que dijeron que estaban bien y de repente se cayó media economía. ¿Eso está manejado, está planeado, está...? Una vez más, es el mundo anglosajón. Esas tres agencias de calificación, que son las que controlan la economía mundial en buena manera, resulta que son también americanas. Estamos hablando de Standard & Poor's, de Moody's y de Fitch. Espera, explícame, ¿por qué controlan la economía mundial si ellos no producen nada? Están ahí en una oficinita. Hay que pensar que es que Moody's, ¿a quién pertenece? Pertenece a Warren Buffett. Estamos hablando de una de las mayores fortunas del mundo. Pero es que las otras dos que hemos citado pertenecen a grandísimos grupos de comunicación. Estamos hablando, en un caso, a McGraw-Hill, que es el que además controla, digamos, todo el ámbito académico, el literario en Estados Unidos, muy importante, porque al final todas esas publicaciones científicas que se indexan y que al final también significa que el que no está indexado no es nadie en ese mundo, y eso lo controlan. Y el otro, estamos hablando del grupo Hearst, el grupo Hearst que tiene radios, televisiones, revistas, periódicos. Claro, si unimos el poder económico con el poder de la comunicación, tienes todo en tu mano para controlar las sociedades. Y que eso significa que tienes el poder también para controlar incluso países completos. Y al final, ahora mismo, por ejemplo, hemos tenido la noticia de que España decía unos organismos decían que no iba a cumplir con los objetivos, que el crecimiento iba a ser menor del que decía el gobierno. Claro, ¿y quién lo dice? El Fondo Monetario Internacional. Pero es que el Fondo Monetario Internacional detrás es Estados Unidos, una vez más, el mundo anglosajón, que al final es el que decide cómo va a ser el destino económico del resto del mundo. Si unimos eso, el poder económico con el poder de la prensa, uno puede, eso, como dices, controlar todo. No entiendo yo cuando de repente salen por ahí campañas y bajan las acciones no sé cuánto. Y de repente al día siguiente suben, hay gente que gana miles de millones en esos movimientos que están controlados desde ahí arriba. Incluso ahora ya tienen robots que los meten en los ordenadores. Tremendo, ¿no? Hay que recordar que el dinero ni se crea ni se destruye, simplemente cambia de manos. Y hay gente muy hábil en conseguir que el dinero termine en sus manos. Y lo mismo que se maneja en las bolsas, que al final es algo artificial, pasa exactamente igual con los precios del petróleo. Yo pongo muchos ejemplos, como cuando se ha querido atacar a otro país económicamente, porque la guerra principalmente y en primera instancia se realiza a través de la economía, como se hace hoy en día. Claro,
lo que se hace es precisamente que fluctúen los precios del petróleo a voluntad. Y si encima Estados Unidos, que el que tiene esa capacidad, resulta que las transacciones se hacen en dólares y él tiene además la capacidad también para hacer fluctuar el dólar, pues efectivamente él siempre sale ganando de una manera o de otra. Ya. Estados Unidos tiene una máquina de fabricar dólares todo lo que quiera, que ya no están respaldados por el oro como antes. Correcto. Y pueden tirar dólares de todos los que quieran. Desde el año 71, cuando Nixon, agobiado por la guerra de Vietnam, dijo que ya dejaba de estar respaldado el dólar por el oro, como había estado desde 1944 en Bretton Woods. En aquel momento el precio era exactamente que había fijado, era $35 la onza. Y decide que ya no está respaldado. Entonces él consigue seguir imprimiendo dólares porque nos obliga al resto del planeta a gastar en dólares todas las transacciones internacionales, muy especialmente las relacionadas con la energía. Hay que pensar que el 80% de las transacciones internacionales que se realizan se hacen todas en dólares. Con Pedro Baños esta noche hablando del dominio mundial. No os perdáis que vienen cosas terribles. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Otro de los capítulos importantes que tienes en tu libro y que, bueno, no hace falta ser muy evidente para darse cuenta, son las materias primas como una fuente de poder. Y déjame que lea una cosa que hay. Dice, llegaron, ellos tenían la Biblia y nosotros la tierra. Y nos dijeron, cierren los ojos y recen. Y cuando abrimos los ojos, ellos tenían la tierra y nosotros teníamos la Biblia. Desmond Tutu lo dice. Qué razón, ¿no? Además lo hizo un obispo, ni más ni menos. Los colonizadores llegan a determinados lugares, evangelizan y se quedan con lo que les interesa. Ese es el motivo principal de tratar de ayudar a los demás, quedarse con lo que tienen. Y esa era la colonización. Hoy lo que se estila es la neocolonización, es decir, no sin presencia física, pero seguir explotando y esquilmando los recursos naturales de muchos países, especialmente de los africanos. África hay que pensar que es la gran despensa del mundo en minerales estratégicos, en madera, en tantísimos recursos importantísimos. Y por lo tanto hay poco interés verdadero en que aquello se llegue a desarrollar como estamos el resto de Occidente. Porque claro, ¿cuánto costarían esos recursos naturales si estos países los vendieran como los tendríamos que vender a su precio, los ¿no? más desarrollados, efectivamente? Y en algunos casos minerales que son absolutamente fundamentales para nuestro desarrollo, como es el caso del coltán, esta mezcla de columbita y tantalita que empleamos todos en nuestros móviles, en nuestros ordenadores, por su capacidad excepcional para regular el voltaje y almacenar la energía. Y por lo tanto, claro, ese coltán tiene que seguir estando a un precio asequible para todos los demás. Y además muchas veces decimos, vamos, para evitar los problemas sociales que allí hay tan importantes, incluso impulsores de los movimientos migratorios, decimos, vamos a darles más dinero. Pero si algunos países son muy ricos, como es el caso de Nigeria. Y Nigeria es un país riquísimo, es la mayor riqueza de todo África. Pero lo que pasa es que son países tremendamente injustos, donde apenas un 2 o un 3% de la población vive bien en la opulencia y el resto viven en la pobreza más absoluta. ¿Interesa que África siga estando así? No se desarrolle, no haya educación, no haya otro nivel diferente de cultura para que sigamos aprovechándonos de ellos. Esa sensación da, porque yo llevo hablando de que tenemos que exportarles estabilidad para que ellos nos exporten inestabilidad desde hace 30 años y seguimos exactamente la misma situación. No se está haciendo nada, ¿no? No se ha conseguido. Y a veces da esa sensación de que se trata de mantenerles en un estado de atonía para seguirles explotando. Y lo cierto, como pongo en el libro, que se les sigue explotando y a veces de una manera verdaderamente cruel. Ya, hablamos luego de la emigración o inmigración. Cuando uno viaja por el mundo te encuentras que hay empresas chinas en multitud de lugares. Teóricamente empresas chinas que están ayudando a esos países en desarrollo. Construyen puertos, compran tierras, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué lo hacen? Porque es su manera de invadir económicamente el mundo, pero a la China. Hay veces que nos cuesta trabajo entender esa mentalidad muy diferente de la nuestra. Ellos hay que pensar que de entrada su concepto del tiempo es radicalmente diferente al nuestro. Nosotros queremos todo ya, inmediatamente, los beneficios que sean mañana. Ellos no tienen ninguna prisa, ya llegarán. De momento ellos están penetrando, se están expandiendo por todo el mundo. Están además de una manera muy inteligente haciéndose con algunos de los principales sectores estratégicos. En Europa están comprando bancos estatales, están comprando compañías aéreas. Pero bancos estatales que tienen toda la deuda de los países con los cuales los tienen agarrados por ahí, ¿no? También. Y luego además están comprando, sectores estratégicos y donde no entra, directamente compran las empresas de robótica, de semiconductores o
se hacen con el control, se ha alquilando durante muchísimos años, como puede ser el puerto del Pireo en Grecia, el puerto más importante del Mediterráneo Oriental, o el puerto de Sines al sur de Lisboa, para que veamos cómo están penetrando absolutamente por todos sitios. Y pongo el ejemplo de Europa, que quizás es el menos conocido. De África es bien conocido, pero también en Iberoamérica, por cierto, tiene cada vez mayor presencia. Y lo hacen para meterse ahí como si fuera algo que se está ramificando por los tentáculos para tener el control. Claro, porque China lo que pretende es fortalecerse económicamente. Desde los finales de los años 70, Deng Xiaoping de repente dice, ¿cómo es esto de que para ser socialista hay que ser pobre? ¿Cómo es esto de que la riqueza es mala? Porque fue plenamente consciente de que para que un país sea verdaderamente fuerte, poderoso, tiene que ser rico. Y luego ya vendrá a tener un ejército poderoso, un servicio de inteligencia poderoso, actuar en el espacio, en el ciberespacio. Y eso es lo que está haciendo China, consolidándose a pasos agigantados. Y, por cierto, ese es el gran temor que tiene Estados Unidos. Desde tu punto de vista, aunque vamos a seguir analizando más temas, ¿cuáles son los mayores peligros del futuro de nuestro mundo ahora mismo? Decía, tengo un montón de frases, la degradación del medio ambiente es la verdadera amenaza de la humanidad. Esto lo decía el presidente ruso. A veces aquí digamos que nos trasladan problemas, que es verdad que son problemas importantes, son amenazas serias, como puede ser el terrorismo yihadista, pero yo creo que hay problemas estructurales todavía mucho más significativos. Yo creo que pasa como en la medicina, que hay enfermedades benignas, que pueden ser muy llamativas, pero que no te van a llevar a la tumba, y en cambio hay otras enfermedades que a lo mejor son más silentes, pero que sí que pueden acabar contigo. Y eso que puede subvertir completamente el orden establecido en un Estado, a veces no se le presta la debida atención. Y estaríamos hablando efectivamente cómo estamos esquilmando el planeta, cómo estamos agotándolo, y ahí pongo muchísimos ejemplos con datos oficiales, datos serios. Todos los problemas relacionados también con aspectos demográficos, que también son tremendamente importantes, o incluso qué sociedad vamos a tener, pero no dentro de 50 años, qué sociedad vamos a tener dentro de 10 o de 15 años, precisamente con esta tecnología que nos va a impregnar absolutamente a todos y que va a modificar la sociedad tal y como la conocemos. Tecnología que quizá también esté controlada por esos seres, primero para que la compremos y segundo para idiotizarnos o entontecernos. Efectivamente. El otro día, estando en una población pequeña de aquí de España, que está considerada que es el pueblo que más lee de toda España, pues una persona me hizo esa pregunta, me dice, es que los ciudadanos somos idiotas. Y yo le dije, no, tengo que discrepar con usted, perdóneme. Digo, los ciudadanos lo que nos intenta es que estemos idiotizados, no somos idiotas en absoluto, porque lo que se trata es precisamente de mantenernos en ese estado de que no nos preocupemos de lo verdaderamente importante, que nos arrastran a la superficial. Y claro, eso significa un mayor control. Y al final todo ese control se hace que nosotros somos los que aportamos además los datos propios, porque para controlarnos tienen que conocernos, y se hace a través de nuestras emociones, porque controlando las emociones se controla o se condiciona nuestras decisiones. Hay quien dice que había una gran esperanza con esa cantidad de niños nuevos que estaban naciendo, los llaman niños cristal, niños como venidos de las estrellas, con un gen nuevo y superinteligencia, ¿no? Y hay quien dice que para acabar un poco con ese poder que tenían esos niños que podían cambiar el futuro, lanzaron toda esta onda de tecnología que ha arrasado y que hace que solamente veamos la realidad a través de una pantalla, con lo cual que no veamos la vida. ¿Qué opinas? Es así, además es que vamos a muchísimo más. Hay que pensar qué sociedad vamos a tener cuando esta inteligencia artificial, que nos va a condicionar de modo muy significativo, como digo, nos impregna de modo absoluto, pero esa realidad virtual, esa realidad aumentada, que no vamos a podernos fiar ni siquiera de lo que estemos viendo, porque es que hasta los vídeos va a ser facilísimo de falsificarlos, pero de una manera que incluso nos pueden poner a cualquiera de nosotros cometiendo los actos más execrables en un vídeo y que nadie va a poder discernir si de verdad aquello es verdad o es mentira. Es decir, estamos yendo a un mundo tremendamente complejo y que además nosotros somos los generadores de esos datos. Nos hemos convertido en esclavos complacientes que trabajamos para los demás de modo gratuito cuando esos datos valen mucho dinero y alguien los está aprovechando. Y que además con esos datos, porque claro, hay una cosa muy importante. Siempre, para controlarte, primero te tienen que conocer. Y nosotros mismos somos los que aportamos los datos para que nos conozcan, incluso casi mejor que nosotros mismos. Lo aportamos cuando compramos una cosa determinada, cuando pedimos algo a través de Internet, ¿no? Cuando llamamos a determinados sitios, saben lo que nos va interesando. Absolutamente. Hoy en día se puede saber con una certeza del 90% simplemente
con los datos que nosotros mismos aportamos, cuál es nuestra ideología o al partido político al que queremos votar, que es precisamente lo que parece que quieren aprobarse ahora para que sepan a qué partido político vamos a votar. Es decir, va a ser el control absoluto y lo estamos haciendo con complacencia absoluta, es decir, como que no nos afecta, como que no nos preocupa. Y lo estamos viendo, lamentablemente, muchas veces programas que son entretenimiento puro, pero que no es información, que no es formación, que no es trasladar un verdadero saber, porque el verdadero saber da la impresión de que no interesa de que lo conozca el pueblo. Ya. Alguien como tú, con ese prestigio, con ese cargo que tienes y has tenido, ¿por qué cuentas estas cosas? ¿No te da miedo? ¿O no te han dicho, cállate la boca, que no te hacemos ministro? Que te iban a hacer ministro, ¿no? Lo del miedo hay que pensar que como militar el valor se nos supone, solo faltaría que eso nos supusiera un obstáculo, ¿no? Pero bueno, lo otro sí que he tenido pues de todo, vamos a decir que de todo, y es obvio. Ya en el primer libro yo descubría muchos temas que a muchos no les ha gustado que los descubriera, estaba claro. Empezando por todas las tramas de los servicios de inteligencia, de cómo también nos condicionan. Que aquí siempre es muy fácil acusar a un país en concreto, pero eso lo hacen absolutamente todos, esa guerra psicológica que mantienen ellos, pero que nosotros somos el objetivo. El objetivo es importante, es nuestra mente, que es a la que quieren condicionar de modo sistemático. Hola, muy buenos días, ¿qué tal están? Suena a café recién hecho por las mañanas. Revela las consecuencias. Suena a niños camino del cole. A las 9 estará con nosotros. Suena a ciudad, poniéndose en marcha. Estos micrófonos de Radio Nacional de España. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Seguimos analizando peligros de nuestro mundo. Uno de ellos, según los expertos, es el aumento de la demografía en nuestro planeta y los movimientos de migrantes. Estas son algunas de las ideas de nuestro invitado respecto a este asunto. Lo cierto es que ahora mismo estos movimientos migratorios están rompiendo Europa. Se están volviendo a levantar fronteras, están construyéndose muros. Ahora mismo hay 12 muros fronterizos construyéndose en Europa. Estamos hablando de que se produce un desorden social una vez que se produce ese multiculturalismo. Esta será una de las causas de las nuevas crisis de nuestro mundo. Conozcamos algo más de todo ello. Seguimos con más temas. Pedro Baños, nuestro invitado especial esta noche, el dominio mundial, elementos del poder y clave geopolítica. Es el último libro, pedazo libro, además, súper increíble que ha editado con Ariel. Demografía. 1 de cada 5 habitantes del planeta es chino o indio. Y dices una frase por ahí: el exceso de población es la causa biológica de las guerras. La vida ciudadana, millones de personas viviendo juntas en soledad. Qué tremendo que sea así, ¿verdad? Sí. Efectivamente, es lo que te decía, para mí es uno de los grandes condicionantes geopolíticos que ya lo está empezando a ser en gran parte del mundo y que lo va a ser muchísimo más. Pensemos que esto tiene muchos flecos. El primero es que algunos países tenemos un gravísimo defecto de demografía. Pensemos, para dar datos exactos, el año pasado en Europa nacieron 200.000 niños menos de las personas que fallecieron. Pero es que si quitamos las mujeres que acababan de llegar a Europa o que llevaban solamente una generación en Europa, estaríamos hablando de un déficit de 500.000 de niños. Pero es que en el caso concreto español, hace 40 años nacían 400.000 niños más al año que ahora. Hace apenas 40 años. Y hace 10 años, antes de ayer, nacían un 30% más de niños. Esto es un tema muy preocupante, tremendamente preocupante. Porque claro, eso tenemos que enlazarlo con una esperanza de vida que cada vez es mayor, que encima en España somos el segundo país más longevo del mundo, detrás del Japón, y probablemente le superemos en breve. Claro, es que estamos hablando de una problemática que es que por más que lo prometa quien lo prometa, el sistema es insostenible. Hay que buscar fórmulas alternativas. Bueno, de hecho, ahora mismo la Unión Europea se está barajando en el Parlamento Europeo la posibilidad de considerar personas a los robots para que también paguen impuestos y paguen la seguridad social. ¿Qué me dices?
Por eso necesitamos que vengan inmigrantes a cubrir esa serie de puestos para que puedan pagar la seguridad social de la gente que se va. Lo que pasa es que, como todo, y yo siempre hablo como militar, desprovisto de cualquier ideología, de cualquier signo político, hay que hacerlo con sensatez y con una estrategia. No se puede hacer de modo alegre, ni en un sentido ni en el otro. Primero, que estamos hablando de personas que merecen todo el respeto, por supuestísimo. Pero claro, es que si esas personas las acogemos de un modo, digamos, no adecuado, al final será perjudicial para el que viene y para el que ya está aquí. Hay que ser sensato. Primero, todas las sociedades tienen una capacidad de absorción. A partir de esa capacidad de absorción, el problema social lo tiene servido. Y luego hay otra parte muy importante, que no solo es la social y la política, es la parte económica. Evidentemente eso tiene un coste. Esas personas hay que atenderlas. No se trata de traerlas para luego que estén en la calle mendigando. Esas personas hay que acogerlas y darles los mismos derechos que tienen el resto de los ciudadanos. Y eso tiene un coste muy elevado. Hay que hacerlo con tremenda sensatez. Porque si no, desde luego, ya tenemos empezando a haber problemas muy serios en Europa, muy serios. Recordemos que todavía Polonia ha sido el siguiente país que ha abandonado el acuerdo de Naciones Unidas con respecto a los migrantes, simplemente para no darles ningún derecho. Y es que llevan 6 países europeos que han hecho lo mismo. El anterior fue Austria, pero es que está Estonia, está Bulgaria, está República Checa, está Hungría. Es decir, que estamos hablando de que eso está rompiendo Europa, en cierto modo, y rompiendo muchas sociedades. Por eso hay que actuar con tremenda sensatez. Esos migrantes que venían de Siria, gran cantidad de gente que salió huyendo de esa guerra. Hablamos en su día contigo de todo ello, ¿verdad? Y si no solamente de Siria, porque también han venido de otros escenarios de conflicto, de Afganistán, pero también han aprovechado la coyuntura para venir pues de Eritrea, de Pakistán, de muchísimos sitios, y también muy importante de otro desastre que se creó, que es todo el parte del Magreb, estamos hablando de Libia y del Sahel, que también lo creamos nosotros, ese desastre. No vamos a entrar en ello. Vamos con monedas, las cibermonedas. Cada día el Bitcoin y otras cuantas que han surgido por ahí están teniendo más fuerza, pero parece que Estados Unidos está ahí mirando a ver qué pasa. ¿Sería posible que hubiera una moneda democrática que no la controlara nadie, como aparentemente es el Bitcoin y esas cibermonedas? Yo no creo que no lo controle nadie, sinceramente. De entrada, no sabemos quién fue el creador del Bitcoin, nadie sabe dónde está, si es que de verdad es un mito o no es un mito. Tiene que haber algún país detrás, segurísimo. Eso una vez más, lo que manda el mundo es la economía. Y ningún Estado potente podía permitir que se realizaran transacciones sin ningún tipo de control. Cuando además es verdad que tiene otra parte, porque una cosa es la transacción que se puede hacer virtual, que de momento está escapando al control de los Estados, al menos de los Estados pequeños, y otra cosa es cuando alguien pretende ese movimiento trasladarlo a su cuenta corriente, inmediatamente ya deja la señal. Y allá va a estar Hacienda detrás de él, que es mismo lo que está sucediendo en España, que está investigando como a 18.000 personas que hacían transacciones importantes con monedas virtuales. ¿Cómo te enteras de esas cosas? Bueno, claro. ¿Cómo no te vas a enterar? Dime otra cosa, tecnología, el poder y la tecnología. El futuro, bueno, ya nos ha cambiado la vida, Internet y estas cuantas cosas que tenemos, que cuando estudiábamos en la universidad, supongo que a ti te pasaba, esto no era impensable y de repente ahora necesitamos estar conectados. Lo que se avecina va a ser tan poderoso y tan potente en tan poco tiempo. Muchísimo más. De entrada, el ratón, el teclado van a desaparecer, los ordenadores se van a manejar con la voz, con lo cual también significa otro riesgo porque va a haber capacidad para disimular o para duplicar nuestra voz y alguien puede, imitándola, pueden controlar nuestros ordenadores y además también será una manera incluso todavía más sencilla de escucharnos y de controlarnos muchísimo más. Efectivamente, esto es lo que va, como decía, va a estar en nuestras vidas, en nuestro ADN, y sobre todo a la gente más joven ya no puede prescindir absolutamente de ello, ni incluso los más mayores ya tampoco. Pero recordemos que Internet nació como un experimento o como un instrumento militar y de inteligencia, el famoso ARPANET de Estados Unidos, y lo sigue siendo. No significa que no lo usemos todos los días y que nos venga muy bien. Pero hay alguien detrás que cada vez que tecleamos algo está depositándose esa palabra en algún sitio y nos están también vigilando y controlando. Tremendo. Manipulación por la desinformación, son todos los capítulos que hablas por aquí. Y dices en el libro, la manipulación mediática hace más daño que la bomba atómica porque destruye los cerebros, decía Noam Chomsky.
estamos absolutamente pillados, ¿no? Y quizá una de las fórmulas que utilizan es dar mucha información. Estamos saturados y ya no sabemos qué es verdad, qué no es verdad. Primero los medios de comunicación y luego a través de Internet, que creemos que ahí está la Biblia, palabra de Dios, y queremos todo lo que cuentan, y sin embargo hay cada bulo por ahí, ¿no? Claro. Lo primero es que es otra forma como yo pongo, de censura. Si te bombardean con mucha información y además solamente en una línea de pensamiento concreta, el ser humano tiende a pensar, la persona tiende a pensar que eso es lo que piensa todo el resto de la sociedad, y que entonces no va a pensar el distinto porque sería el raro y que sería el que incluso el resto de la sociedad le expulsaría del sistema. Y por lo tanto es una forma de censura, de que la persona no pueda opinar de una manera diferente. Nos están condicionando de esa forma. Y además, al bombardearnos de este modo sistemático, lo que evitan es que reflexionemos sobre la noticia, porque no eres capaz de analizar una y ya tienes la siguiente encima. Con lo cual, como no hay esa reflexión, no existe la sabiduría, simplemente es información que nos van metiendo y que nos van marcando a fuego. Y además, cuando hablamos de las noticias falsas, de las famosas fake news, que hay muchas maneras de hacer una fake news. Es decir, puede ser tergiversando la información, eso sería lo clásico, pero también recordemos, el no dar ciertos datos dentro de la información también es hacer noticia falsa. E incluso hay una forma todavía más civilina de hacer noticia falsa, que es no informar. No informar de ciertas cosas también es una noticia falsa. Pedro, pero eso está planeado ya. O sea, hay alguien que hay atrás que dice, vamos a llenarles de información para que no piensen. No nos quepa ninguna duda. Las grandes potencias tienen miles de personas dedicadas a estas labores de desinformación, de guerra psicológica, de manipulación mediática. Puedo hablar de una muy desconocida, que es la famosa Brigada 77 del Reino Unido, que tiene cientos de personas que se dedican a estas labores. Pero es que Rusia las tiene igual. Estados Unidos, no estamos hablando de cientos de personas, tiene miles de personas o decenas de miles de personas que precisamente tratan de condicionar para favorecer sus propios intereses como país. ¿España lo tiene? No, aquí estamos hablando nosotros somos un país mediano, no somos un país pequeño ni mucho menos, pero nosotros no pretendemos dominar a nadie, ya bastante nos conformaríamos con no ser demasiado dominados. El dominio mundial todavía continúa. Sigamos con más aspectos de este futuro que nos espera. ¿Cómo serán las guerras del futuro? No es ninguna sorpresa que los avances tecnológicos lleguen primero al campo de batalla a través de la tecnología militar, que con el paso del tiempo llega a tener su adaptación al mercado comercial. En febrero de 2016, durante el Air Show de Singapur, la compañía estonia Milrem, proveedora en soluciones de defensa, junto a ST Kinetics, una de las principales empresas de sistemas de defensa terrestres de Asia, unieron sus fuerzas y presentaron el Demis Ader. Un vehículo de guerra totalmente autónomo y modular que no necesita tripulante. El Demis Ader es un vehículo terrestre no tripulado y armado que busca meter a los robots en el campo de batalla. ¿Guerras con robots? ¿Con superhombres biónicos? Dejemos que nuestro invitado nos siga contando. Vamos a la tercera parte, esta que estamos planteando, las guerras. Siempre hay que buscar un enemigo, ¿verdad? Uh-huh. Siempre ha habido enemigos y si no hay enemigos hay que inventarlos. Últimamente parece que era el Islam, no sé cuál es el enemigo ahora, aunque sigue siendo el Islam, me parece, ¿no? Sobre todo ciertas corrientes del Islam. Ahora parece que les da otra vez por los chiíes, es decir, representados por Irán. Efectivamente, siempre hay que crearse enemigos, porque entre otras cosas, crear enemigos significa vender armamento. Y en algunos países, como es el caso de Estados Unidos, el complejo militar industrial es muy importante. Y hay que vender armas, es que puede significar el 15% del PIB de todo Estados Unidos, que estamos hablando que el PIB de Estados Unidos es el 25% de todo el PIB mundial, con lo cual estamos hablando de cifras muy importantes. Claro, si Estados Unidos dice que Irán es un enemigo peligrosísimo, todos los países del Golfo, y muy especialmente Arabia Saudí, se convierten en compradores compulsivos de armamento. Si dicen que Corea del Norte también les va a atacar en cualquier momento a todos los países del entorno, pues Corea del Sur también compra muchísimo armamento y por lo tanto siempre hay que crearse enemigos, porque entre otras cosas eso permite reforzar la cohesión interna de los países. Y miedo,
Crear miedo, que es una forma de controlar a los seres humanos. De controlar las sociedades, correcto. Ya. Sin embargo, las guerras parece que están cambiando. Hablas aquí de guerra privada, que en Inglaterra, en Gran Bretaña, hay grupos que se dedican a la guerra, los Black House y toda esta gente. Ya no hay un ejército, bueno, aunque sí lo haya, ¿no? Pero parece que hay ejércitos privados que son los primeros que entran en esos lugares, mercenarios bien pagados. Las grandes potencias procuran no enfrentarse entre ellos de modo directo, entre otras cosas por el riesgo de escalada que pudiera generar un conflicto nuclear. ¿Cómo funcionan desde el punto de vista militar? Actúan, y pongo ahí casos que verdaderamente son llamativos para el lector seguro, de cómo se actúa a través de las fuerzas de operaciones especiales. Pongo el caso de Estados Unidos el año pasado, actuó con sus fuerzas de operaciones especiales en el 75% de los países del mundo, prácticamente en todo el planeta. Pero ahí pongo el gráfico, además, incluso con los fallecidos de estas fuerzas de operaciones especiales. Pero también se actúa a través de los proxy, de los elementos interpuestos, como ha sido el caso, por ejemplo, ahora con los kurdos, tanto en Siria como en Irak, para que fueran ellos los que combatieran al Estado Islámico. Que simplemente se trata de crear otro problema, porque el problema también está ahí servido. Y luego también se actúa sobre todo a través con los servicios de inteligencia, no solamente con la fuerza militar como tal. Y si además hay una cosa muy importante, si me lo permites, que además con unos ejércitos que van a estar muy robotizados o totalmente robotizados en muy breve espacio de tiempo. Y el que no tenga esos adelantos técnicos, pues nos vamos a convertir en los esclavos de los demás. O sea, que lo que plantean las películas, estoy recordando una película que he visto de ciencia ficción de eso de robots, ya es una realidad. Leía también una información de Rusia que tenía ya con gente súper especializada, con armas de un nivel que no podemos ni imaginar y sobre todo con un montón de cosas biónicas. ¿Eso existe ya? Existe y la guerra va a estar robotizada en tierra, en el mar, bajo el mar, en el espacio, absolutamente en todos los sitios. Y además con otro riesgo muy importante, que si de por sí las guerras siempre han sido inhumanas, todavía están mucho más deshumanizadas, porque la guerra se va a realizar a distancia. Y ahora a quien le parezca aquello un videojuego, estar matando a cientos o miles de kilómetros de distancia. Y eso también va a ser terrible porque al final las consecuencias las van a pagar los seres humanos. Ya, hay gente que decide en algún despacho extraño por ahí, bien amueblado, que hay que acabar con no sé cuántos millones de seres porque sobra demasiada gente en un determinado país, o que se inventa guerras y dicen que hay armas de destrucción masiva en un país que luego no las hay y han montado este circo en el que estamos. Pues ya vemos que eso ha sucedido. Y una vez más, yo lo digo muchas veces, yo no creo en teorías de la conspiración, sino en realidades de la conspiración, porque lamentablemente el mundo funciona así. Lo que pasa es que hay veces que nosotros no somos capaces de ver, como un buen jugador de ajedrez, las jugadas que están pensando, lo que puede un gran maestro de ajedrez, el que a nosotros se nos escapa, que pueda pensar 20 o 30 jugadas más allá, que nosotros somos incapaces de planteárnoslo. Pero hay gente que sí que lo está viendo así, esas jugadas. Robots que entrarán dentro de nuestra vida cotidiana y algo que está sonando mucho últimamente, inteligencia artificial. ¿Va a llegar? ¿Nos va a llenar? ¿Van a ser nuestro amigo, como dices en el libro? Ha trascendido la noticia, hace muy pocos días, de que China ha reclutado a 31 niños, porque el que más tiene 18 años, unos cerebros, verdaderos Einstein, que solo van a estar dedicados a desarrollar la inteligencia artificial en el campo militar. En el campo militar, para desarrollar nuevas armas, nuevas estrategias, para ganar las próximas batallas, las batallas del futuro. Es decir, no es un juego ni muchísimo menos. Hablas también de la guerra híbrida, que no he acabado de saber qué era. ¿Qué es eso de la guerra híbrida? La guerra híbrida, al final, se trata de no solamente emplearlo de manera convencional, los efectivos que estábamos comentando, sino actuar en este ciberespacio, con los servicios de inteligencia, la desinformación, esta manipulación mediática. Al final se trata, antiguamente, cuando los dos reyes se enfrentaban poniendo a sus ejércitos, a sus soldados, eran los que estaban en el medio, para que ellos no se sintieran afectados. Ahora lo que se trata es de afectar directamente a la sociedad, saltándose al ejército, para que la sociedad incluso condicione al rey, condicione al dirigente político. Y una vez más, y el ataque va contra nuestra mente, va contra nuestros sentimientos, contra nuestros afectos, porque hoy en día la efectividad la da la afectividad. ¿La efectividad? La da la afectividad. Ir hacia los afectos. ¿Vas a venir más veces al programa? Las veces que quieras. Vale. Guerra de las Galaxias. Nos montaron un cirio, aparte de las películas que nos pusieron, acerca de una forma de defenderse de la guerra de las galaxias. Parece que eso ha cambiado. China está ahí también puntera en este asunto. ¿Qué nos puedes contar de ello? Ha cambiado porque ha surgido este nuevo actor, que es China, que además ha surgido, como lo está haciendo en todo, con una rapidez inusitada. Hace apenas 12 años
no tenía ninguna capacidad espacial. Y de repente Estados Unidos también se da cuenta que le va ganando la carrera espacial, que es que quiere llegar a la cara oculta de la Luna, que es que quiere llegar el próximo año, que es que quiere llegar en 2 o 3 años llegar a Marte. Y por eso Trump ha dado órdenes tasativas a la NASA para volver a enviar seres humanos a la Luna y de ahí saltar a Marte y ser el primero que llega a Marte antes de que lo haga China, porque no puede permitirse esa humillación de Estados Unidos. Trump, lo que vas a nombrar, un personaje odiado, querido, pero que para muchos dices, bueno, ¿cómo puede ser este señor un presidente de Estados Unidos? ¿Por qué? ¿Hay algún motivo detrás que le haya puesto ahí? Porque Estados Unidos, precisamente por lo que estamos comentando, de repente se da cuenta que ese poder omnímodo que había tenido, muy especialmente desde que en 1991 desaparece la Unión Soviética y se queda de soberano universal, de repente lo va perdiendo. Precisamente por esta China que está avanzando a pasos agigantados. Y lo que está haciendo es intentar recuperar el poder, a ver si es capaz de hacerlo. Porque China tiene sus propios planes. De entrada tiene el plan China, el Made in China 2025, en el que pretende ser el país más desarrollado tecnológicamente pasado mañana, en el 2025. Y el siguiente salto es para el 2030, poco más allá, ser la primera economía mundial. Y Estados Unidos está en pánico. A mí me dejas también. Te iba a preguntar por el final de la hegemonía de los americanos. Ya la están viendo tú, están viendo ya los dientes al lobo, ¿verdad? Sí, y por eso lo que está haciendo, bajo mi punto de vista, es, digamos, que como si fuera un muelle, está comprimiéndose, está aislándose, para luego intentar dar el salto y intentar recuperar ese poder que tenía, como digo, omnímodo en todo el planeta. Pero le va a costar, desde luego le va a costar, porque hasta ahora no había tenido nunca un hueso tan duro de roer como era la China, como es la China actual. Casi terminando, Pedro, has puesto un panorama. ¿Cómo podemos defendernos de todo esto? El individuo de a pie, nosotros, podemos hacer algo para que no nos caiga esta losa, este mundo que nos están tratando de imponer, que no nos dominen mundialmente en nuestra propia casa? Pues lo primero, estar enterados de ello. Si lo desconocemos y hacemos el avestruz, desde luego esa no va a ser la solución. Hay que estar enterados, hay que conocer precisamente este tipo de situaciones para los ciudadanos exigir que estas guerras que yo pronostico que si no que van a suceder, que no lleguen a ocurrir. Pero eso lo tenemos que ser nosotros los que lo exijamos. Y que exijamos efectivamente... Saliendo a la calle y exigiendo a los políticos. Primero, una recuperación de esa soberanía popular que nos dijeron que el pueblo era los que mandábamos y que parece ser que mandamos bastante menos de lo que nos habían hecho creer. ¿Eso cómo se hace? Estando alertado sobre esta situación. El libro, en cierto modo, y ya era el primero también, son libros alerta y el libro es denuncia. Hay que denunciar para esas situaciones, mejorarlas sobre todo en beneficio, sobre todo y por encima de todo, del ciudadano, que al final somos los que sostenemos todo el sistema. Decía Platón, nadie es más odiado que aquel que dice la verdad. El otro día estuvimos con Federico Mayor Zaragoza en un acto que hicimos con el Padre Ángel, ¿no? Y me quedé sorprendido de cómo también un político como él, de raza de ahí, que ha estado ahí en los primeros cargos de este mundo nuestro, denunciaba lo que tú estás denunciando. Te doy las gracias también a ti. Menos mal que hay gente como tú que nos trata de abrir los ojos. Ojalá lo consigas escribiendo libros de este tipo. Te doy las gracias, sigue haciéndolo, por favor. Pues soy yo el que te quedo muy agradecido y a vuestra disposición siempre que queráis. Forma de contacto. ¿Tienes alguna página web o algo? El dominio mundial, os lo recomiendo. Déjame que diga, hemos hablado del 1% del libro. Hay cantidad de datos. Amor y sexo. Esto no lo habíamos hablado. Trucos del espionaje, montones de cosas para abrir los ojos. Un libro que os recomendamos para estas Navidades, para en cualquier momento que lo leáis y abramos un poquito los ojos. Forma de contacto, te decía. Sí, tengo una página web que es geostratego.com y también estoy en Twitter, @geostratego. Gracias, ha sido un placer, un honor tenerte, Pedro. El honor ha sido mío. Gracias. Espacio en Blanco. En la madrugada del sábado al domingo, a partir de las 2, la 1 en Canarias. El misterio continúa. En Radio Nacional, con Miguel. Te hacemos entrega de estos más de 40.000 euros para que sirvan de ayuda para los niños de Benin, en África. Muchas gracias. Yo quiero agradecerte de verdad a ti, al Congreso y a tantas personas que fueron esta gran donación, porque gracias a ello muchos niños de esos picapiedras que a veces pues no tienen ni casi ni agua para beber, gracias a vosotros, a los niños y a los mayores. Deciros que Dios os bendiga. Felicitaros todas las fiestas, las navideñas y las que vengan después. Sois unos campeones,
un gran campeón, otro gran campeón, y todos los que nos escuchan también grandes campeones. Que Dios les bendiga a todos. Gracias.